Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática. En esta ocasión daremos inicio de manera formal al aporte de conocimiento para los estudiantes de segundo año de bachillerato en lo que son los fluidos, ¿verdad? Será un curso completo de todo lo que necesitas conocer de los fluidos. Vamos a dividirlo en dos partes, el área de la hidrostática y el área de la hidrodinámica. Esa parte en tu programa normal de estudio no lo ves, pero en tu academia de matemática vamos a incluir esa parte para que tengas un mejor conocimiento de estos temas y te puedan servir en la universidad. Los contenidos que veremos en esta primera parte de la clase serán fluidos reales e ideales. La frase acostumbrada de tu academia te la dejamos para que la leas, la interpretes y la puedas aplicar en tu vida. El objetivo de la unidad, de igual manera, te pedimos que le pongas pausa al video, lo leas, lo entiendas y sepas lo que vamos a aplicar en el desarrollo de los contenidos de la unidad. La mecánica de los fluidos tiene 4 grandes grupos. Esos grupos son hidrostática, hidrodinámica, neumática e hidráulica. La definición de cada uno de estos grupos: la hidrostática estudia los fluidos en reposo, la hidrodinámica, fluidos en movimiento, la neumática, el estudio de los gases, y la hidráulica es la aplicación de las técnicas de estos fluidos o en estos fluidos. Vamos a dar el concepto de fluido. Y el concepto de fluido nos dice que todo cuerpo que puede desplazarse fácilmente cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas. Eso es el concepto de fluido. Y los fluidos pueden ser líquidos y gases. Vamos a tener dos tipos de fluidos, que son los fluidos reales, ¿ya?, que definimos en este instante. Y nos dice que los fluidos reales son los que presentan cierta viscosidad. Todo fluido, ya sea líquido o gas, va a presentar viscosidad, ¿verdad? Todo fluido. Los gases menos que los fluidos, pero de igual manera ambos van a presentar viscosidad. El fluido ideal es un concepto nada más de parte teórica que nos ayuda a entender de mejor manera el comportamiento de los fluidos en ciertas áreas de estudio, en algunas simulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, para turbinas, para alas de los aviones, que se da en lo que son los túneles de viento, para ver cuánta presión pueden soportar y de esa manera elaborar el prototipo y luego pasarlo a lo que es el producto terminado, ¿verdad? Las propiedades de los fluidos, empezaremos con lo que es cohesión. Tenemos una imagen ahí que representa la cohesión de las moléculas y nos dice que la cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, como vemos acá en la imagen, ¿ya? Estas moléculas están adheridas de una manera que están juntas o unidas, ¿verdad? Estas moléculas, y estas moléculas pertenecen a una misma sustancia. La siguiente propiedad es tensión superficial. Tenemos en la imagen lo que es la tensión superficial. Las patas del insecto hacen que el fluido, ¿verdad?, se presente de esta manera, y por eso tenemos ya el concepto que nos dice que tensión superficial se presenta debido a la atracción entre las moléculas de líquido. Acá, cada una de las patas del insecto hace que estas moléculas generen entre ellas una atracción. La adherencia, ¿verdad? Tenemos de igual manera algo simbólico, como la madera se va adhiriendo a la superficie, y el concepto nos dice que es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas
de dos sustancias diferentes. Aquí por eso tenemos lo que es la madera, ¿verdad? Y la superficie son dos moléculas diferentes y que se van a unir, ¿verdad? A través de la adherencia. La siguiente propiedad es capilaridad, ¿verdad? Tenemos acá la imagen de capilaridad de diferentes tubos, ¿verdad? Y el concepto nos dice que la capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi del diámetro de un cabello. Es decir, en este caso tenemos como que fueran tubos de ensayo, ¿verdad? Ahí se forma la capilaridad y cuando vayamos viendo más durante la clase, vamos a ver cuándo vamos a tener este tipo de capilaridad. La siguiente propiedad es viscosidad y es la resistencia que opone un líquido al movimiento, ¿verdad? Aquí tenemos dos líquidos. En este de color azul, ves que fluye de una manera más rápida que la de color café. Es como miel, digamos. O un ejemplo, aquí podemos tener agua. El agua va a salir mucho más rápido del recipiente y la miel va a costar que se mueva porque las moléculas están más unidas y por eso hace que el movimiento sea más lento. Las moléculas, las partículas se van prácticamente atropellando y no hace que se pueda desplazar más rápido. Los estados de la materia son tres: sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Vamos entonces ahora a lo que es las diferencias entre cada estado. El sólido tiene una forma y un volumen definido, lo que tenemos acá. Un líquido tiene un volumen definido, pero no una forma definida. El líquido toma la forma del recipiente. Y el gas, un gas no tiene volumen ni forma definida, ¿ya? Un gas no tiene volumen ni forma definida. Ahora ya pasamos a algo más propio de lo que vamos a ver dentro de los contenidos de la unidad, el concepto de densidad y presión. Concepto de densidad. Ya tenemos acá una imagen, un recipiente con dos tipos de fluidos, ¿verdad? La densidad de una sustancia se define en relación de la masa por unidad de volumen. Masa sobre volumen, eso es densidad. Para representar la densidad utilizaremos la letra griega llamada ρ, que es esta que está acá. Esta no es una P, es la letra griega llamada ρ y me va a servir para simbolizar densidad, y la densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad tiene sus unidades en cada uno de los sistemas que vamos a trabajar: sistema internacional, CGS, y el sistema inglés. En el sistema internacional, kilogramos sobre metros cúbicos; en el CGS, gramos sobre centímetros cúbicos; y el sistema inglés, que será SLUC sobre pie cúbico. La densidad específica es otro concepto muy importante y es la densidad del líquido entre la densidad del agua, y eso me dará que la densidad específica es adimensional, es decir, no posee unidades. Aquí está, la densidad específica la vamos a representar por una S mayúscula y es densidad del líquido entre la densidad del agua, me da el valor de la densidad específica. Bien, ahora ya tenemos una pequeña actividad que podemos decirte a ti que puedas investigar, ¿verdad? Y ponerla así como una parte importante en la comprensión de los contenidos, y te dejamos ahí como academia la tarea que investigues acerca de lo que es la clasificación de los sólidos, ¿verdad? Y esto pues como que estuviéramos en el colegio, ¿verdad? Ahí te dejamos que lo investigues de una manera propia, ¿verdad? Bien, vamos a la clase número 2.
seguimos con los contenidos. Vamos a seguir definiendo los demás conceptos de presión. La frase característica, ¿verdad? Que te la dejamos de igual manera para que la leas, la interpretes y la pongas en práctica. Vamos a definir entonces el concepto de presión. Y nos dice que la presión es la relación de la fuerza entre el área. La fórmula matemática que vamos a utilizar es P es igual a F sobre A, fuerza sobre área. Las definiciones de cada uno de los elementos: P, presión; F, fuerza; y A es área. La presión, igual que la densidad, tiene sus unidades. En el sistema internacional Pascal, en el CGS será baria, y en el sistema inglés libra-fuerzas sobre pies cuadrados. Esa es las unidades en que vamos a medir la presión, ¿verdad? Pero también conoceremos otras medidas de presión que son gramos-fuerza sobre centímetros cuadrados, todas las que aparecen en el recuadro, y una muy especial que es milímetros de mercurio. También vamos a conocer atmósferas, bares, todo eso cuando estemos haciendo conversión de unidades, ahí lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Ahora vamos a un concepto importante que es variación de la presión con la profundidad. La presión va a variar de acuerdo a la profundidad. Cuanto más profundo esté un punto de ese líquido, diremos que la presión es mayor. A mayor profundidad, mayor presión. Y vemos acá en la imagen que tenemos 4 puntos. Los 4 puntos están a una misma altura, ¿ya? Dirás entonces que esos puntos en ese líquido se encuentran a la misma presión. ¿Por qué? Porque están a la misma altura, ¿verdad? Y ahí te dice que de la presión 1 a la presión 5, la presión es la misma, ¿ya? Ahí está lo que te acabamos de explicar. La presión varía de acuerdo a la profundidad, cuanto que los puntos que se encuentran a una misma profundidad estarán a una misma presión. Ahora definiremos lo que es el concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que varía por la profundidad. La expresión matemática que vamos a utilizar es P sub H es igual a ρ, gravedad por altura. El producto de la densidad por la gravedad por la altura, eso es presión hidrostática. La definición de cada uno de los elementos de la fórmula, te los dejamos ahí para que tú los puedas ver detenidamente. Ahora, el concepto de presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Eso me da presión absoluta. La expresión matemática y la descripción de cada uno de los elementos de esa expresión matemática. La presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Tenemos la presión manométrica y tenemos la definición de cada uno de los elementos. Bien, ahora pasaremos a desarrollar un par de ejemplos, ¿verdad?, de ejercicios para que podamos poner en práctica los conceptos que estamos viendo en la clase. Y de esa manera podemos desarrollarlo de la siguiente forma. Tenemos la solución. Vamos a definir los datos del problema. Tenemos el diámetro, la masa, la presión, la fórmula de la presión, que es fuerza sobre área, y el área, la fórmula que vamos a utilizar es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Como me dan diámetro, yo utilizaré esta fórmula. Si tú quieres utilizar la fórmula del área pi por radio al cuadrado, debes dividir entre 2 el diámetro y te va a dar el radio. Bien, tenemos en este caso la expresión, ¿verdad? Tenemos el vehículo, tenemos el gato hidráulico, ¿sí? Esta es el área que está siendo
utilizada, ¿verdad? La fuerza que vamos a utilizar es el peso, ¿ya? Por lo tanto, si la presión es igual a fuerza sobre área, fuerza es peso. Y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Eso lo voy a dividir entre el área. Presión, masa por gravedad, que es el peso, sobre el área. Bien, como me dan la masa, que es 1500 kilogramos, lo multiplico por el valor de la gravedad, que es 9.8, y lo divido entre el área, que es pi cuartos, me daban 10 centímetros, lo pasé eso a metros, ¿verdad? Y eso es 0.1 metros, y eso lo elevo al cuadrado. La presión entonces es 1.873.567.61 Newton sobre metros cuadrados. Esto es lo que me pedía el problema, que lo expresara en Newton sobre metros al cuadrado. Bien, de esta manera entonces hemos resuelto el primer ejercicio aplicando el concepto de presión. En el segundo vamos a aplicar presión y vamos a aplicar el concepto de densidad. Me dan una cama de agua con las dimensiones de esa cama, me piden encontrar el peso y la presión que ejerce la cama sobre el piso cuando la cama descansa en su posición normal. Bien, los datos, ¿verdad?, del problema. Las incógnitas son peso y el área. Las dimensiones son 2 metros, 1 metro y 0.3 metros. Esta es la cama. Y de aquí vamos a encontrar entonces lo que me piden, que es el peso y la presión. Aquí te definimos algo muy importante. Te decimos que para encontrar el peso necesitamos conocer la masa. Y ese dato lo vamos a encontrar con el concepto de densidad. Densidad es igual masa sobre volumen. La densidad del agua, algo muy importante, es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional. De acá, el volumen, perdón, de la cama es la multiplicación de sus tres lados y eso me da 0.6 metros cúbicos. De la fórmula de densidad despejamos para encontrar la masa y masa será el producto de la densidad por el volumen. La densidad es 1000, el volumen es 0.6 y ese producto me da 600 kilogramos. Ya conozco la masa, ¿verdad? Entonces puedo conocer el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa son 600 kilogramos y aquí utilizamos el valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ese producto me da que es 5.886 newton. Ahora entonces, conociendo el peso, ya puedo conocer la presión, fuerza sobre área y fuerza será el peso. Fuerza sobre área, ¿verdad? El área, ¿quién va a ser? La longitud por el ancho, que me da 2 metros cuadrados, divido el peso entre el área y eso me da 2.943 pascales. Newton sobre metros cuadrados, eso es pascal. Bien, aquí tenemos unos ejercicios para ti, ¿verdad? Para que tú encuentres o pongas en práctica lo visto durante la sesión. El número 2 que tenemos, que es determinar el volumen de un trozo de corcho. Así que en la próxima sesión que tengamos, daré la respuesta de los ejercicios que ahorita te hemos dejado para que puedas ver si lo has hecho de una manera correcta o para que veas dónde te pudiste haber equivocado. Así que en esta ocasión hemos iniciado las sesiones normales de la unidad 1 de física para segundo año de bachillerato. Esperamos te haya gustado y por eso te pedimos siempre tus likes al video, tus suscripciones, tus comentarios y hagamos crecer este medio que es para el servicio de toda la comunidad educativa. Hasta la próxima. Buenas tardes.